Hola a todos. Bueno, todo tiene su ciclo. Eh, yo fui guardavidas, eh, encargado de sector de una parte de la costa. Después tomé la coordinación de seguridad en playas en mi ciudad, Mar del Plata. Luego trabajé en ONG, en otro local. Eh, Después de esto, estudié lo que es investigación para poder realizar trabajos que seguramente ustedes ya conocerán y otros lo van a ver en el transcurso de esta exposición. Pero llega todo un momento, ya cumplo 70 años y quiero dejar eh, este lugarcito para que sea ocupado por gente que tenga más dinamismo que el mío. Bueno, muchas gracias y comenzamos con la información. Ya sabemos que no todos atenderán nuestra sugerencia como guardavidas, pero si alguien lo hace, habremos cumplido. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en prevención en el medio acuático y su entorno, que es el lugar donde vamos a prestar nuestros servicios como guardavidas. Bueno, la seguridad pública en playas ha tomado como referencia conocimientos foráneos, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, que si bien pueden ser útiles en sus fuentes de origen, no es menos cierto que la mayoría no se adecuan a nuestras características, no solo por las particularidades de nuestras playas, sino también por la interpretación que hacen de ellas los bañistas. Para realizar el cambio cultural que afecta en realidad la calidad de vida del argentino en el ambiente acuático se necesita estudio e investigación, como también modificaciones en los planes de estudio y de las ciencias sociales que interactúan con las ciencias naturales y como consecuencia eh, florezcan trabajos donde el paradigma se constituya en cambiar lo que es el respeto por el mar al conocimiento del mar. Pero solo he mencionado las playas, cuando existen otros ambientes acuáticos para estudiar, que es ríos de montaña, de llanura, lagunas, arroyos, piscinas y cualquier espejo de agua donde los bañistas disfruten interactuando con el medio. Y digo disfruten por el hecho de la liberación de endorfinas en su recreación, pero también añado interactuar como una forma de expresión donde el banista que debe autopercibir la prevención acuática en los ambientes mencionados. Y es ahí donde ingresa la labor de la investigación, del investigador. ¿Para qué? Para trascender y modificar la cultura y la educación en la prevención acuática. La cultura se transmite de generación en generación. Eh, eh, un niño, se puede decir, a partir de los 10, 11 años aproximadamente, comienza a desprenderse del núcleo familiar y a experimentar la aventura. ¿M? Y en los lugares donde hay fuentes distintas, como puede ser un mar, un río, una laguna, ¿eh? Experimentan sin tener en cuenta quizás algunos conceptos que se deben de tener con respecto a la seguridad acuática. Es por eso que hablamos de transferir eh, esa educación a los contenidos de los distintos establecimientos educacionales, sobre todo a partir de los 10, 11 años en adelante y toda la parte de esa primaria y secundaria, para que quede establecido y se forme el conocimiento necesario. No solamente la escuela, sino también la familia, la que
Cuando llegan a un lugar, les enseñan cómo tienen que tomar las precauciones necesarias para que todo esto que estemos hablando se transforme en cultura. Bueno, la investigación se genera a partir de la observación y experiencia, donde el razonamiento del investigador es una fuente de generación de suposiciones, pero esas suposiciones podrían o no ser posibles. Y la investigación se inicia con datos y observaciones, elaborando una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa. Y se generan teorías como punto de partida para arribar a una construcción que transforme la suposición no fundamentada en una conclusión demostrativa efectiva. ¿Y qué es la gestión? La gestión es asumir y llevar a cabo un proceso que incluye actividades con el fin de resolver una situación o materializar un proyecto que nace quizás de la investigación, donde se incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias con coordinación de actividades que pueden interactuar para resolver ese deseo, el deseo de tener una buena seguridad en el medio acuático. Vencer el objetivo. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Para arribar quizás a algún destino que queremos nosotros vislumbrar. ¿Eh? Pero para ello hay que estudiar e investigarlo. Nada es fácil. Hay que poner, por decir, el lomo, en realidad el conocimiento. ¿Eh? Hay que abrir los libros, hay que zambullirse en programas de computación, hay que entrelazar distintas situaciones y tejer para qué, para poder gestionar ese conocimiento y llegar a un puerto definitivo donde sepamos con certeza que lo que estamos logrando es el objetivo final. Bueno, investigación y gestión en lo que es la seguridad acuática. Vamos a particionar las dos situaciones. Hablemos de investigación. ¿Qué es el estudio en la investigación? Es un proceso intelectual que comprende métodos aplicados sistemáticamente para indagar sobre un tema, en nuestro caso, la seguridad acuática. ¿Para qué? Para ampliar el conocimiento en esa área, buscando soluciones a un problema específico, la seguridad pública. Y como trabajo, se lleva a cabo en forma metódica, organizada y objetiva, a los efectos de obtener resultados realistas, con un compromiso, siendo la finalidad de ese compromiso dar a conocer algo exponiendo nuevos conocimientos. Y pasando a la gestión, también en el estudio, podemos decir que son los pros y los contras, analizando la viabilidad en exponer el resultado de la investigación que hemos realizado. En el trabajo, la gestión es una serie de tareas que se realizan para impulsar un fin determinado con antelación, el trabajo de investigación. Y el compromiso es la palabra de gestión que suele relacionarse principalmente con las acciones que se desarrollan para alcanzar ese objetivo. Muy bien. Las herramientas de investigación permiten obtener datos
que son la base para el análisis, diseño y gestión en la implementación de proyectos. Hay muchas maneras de investigar, utilizando diferentes técnicas y herramientas para obtener esos conocimientos sobre una realidad o una situación que al final refuerzan o descartan la hipótesis que tenemos. Investigar es averiguar, indagar, analizar para conocer algo. Sea cual sea la técnica que se utilice, quien desea investigar trabajará en sus capacidades de observar, seleccionar, razonar y sacar conclusiones. Acá en la parte superior vemos distintas herramientas que yo he utilizado. Un cuadro de doble entrada donde los guardavidas marcaban el día y el horario en que se producía el rescate, el accidente acuático. Después en la misma planilla donde se volcaban rutinariamente los movimientos mariológicos que luego se me llevaron a hacer una interpretación con las distintas herramientas de planillas de cálculo para saber en qué momento del día se producía la mayor cantidad de accidentes, y eso me dio una parte cíclica y donde en ese momento se producía la mayor cantidad de accidentes y en qué horario. Todo esto me llegó a entrelazar distintos elementos que se constituyeron después en mi trabajo de investigación más importante. Las técnicas de investigación son procedimientos que proponen instrumentos que nos permiten observar, recopilar, examinar, analizar y exponer datos e información para conocer hechos y relacionarlos. La capacidad analítica necesaria para cualquier investigación se vincula con la posibilidad de observar, preguntar, sacar conclusiones y seguir observando. Hay muchas formas de técnicas de investigación. Están las cuantitativas, que son los resultados que se pueden transformar en números para poder comparar o conocer las relaciones de causalidad entre las distintas variables que se analizan. Pero también están las cualitativas, que son resultados que dependen del contexto y se utilizan para estudiar características y cualidades de situaciones u otros que se expresan en palabras y no en números. Podemos decir que yo utilicé las dos. Las dos son las mixtas, ambos procesos, que son llamados cuantitativos o cuantitativos, exactamente lo mismo, que es la recopilación y análisis de las dos informaciones, tanto las numéricas como las que se expresan en palabras y no se pueden traducir en números. ¿Y qué tipos de técnicas de investigación se conocen? La observación, la investigación documental o bibliográfica, entrevistas, grupos de enfoque, estudios de caso. La observación. Observar es dar una orientación intencionada a nuestra mirada para la comprensión de cosas que estudiamos y situaciones que analizamos para descubrir lo que buscamos. Descubrir es hallar lo que estaba oculto, se ignoraba, siendo la suma de esfuerzos de personas que han sido capaces de registrar lo observado, los resultados para seguir cuestionándolos. La observación implica percibir con atención un fenómeno, un hecho, un caso, un lugar, una persona, la comunidad, una conducta, para tomar y registrar información de forma más o menos sistemática, de manera que podamos sacar conclusiones. Para asegurar el registro de los hechos que observamos, generamos esas herramientas que permitan enfocar puntos de vista capaces de innovar.
Y los tipos de observación son observación directa, donde el investigador tiene contacto personal con el hecho que va a investigar. Observación indirecta, donde conoce el fenómeno mediante las observaciones documentadas por otras personas, pero no en forma directa. Observación reactiva es aquella en que las personas saben que están siendo estudiadas. Y la observación pasiva es aquella que las personas no saben que están siendo estudiadas por el investigador. Bueno, también está la observación participante, donde el investigador vive la situación y se adentra en el entorno estudiado para conocerlo. La observación no participante, donde se recoge la información desde afuera, permitiendo no intervenir en el entorno, quiere decir que no incide en la situación. Observación intervenida es donde el investigador crea situaciones determinadas para observar las reacciones. Yo hago algo para que se desate una situación X. La observación natural es el investigador observa lo que sucede sin intervenir en el entorno estudiado. Observación en el campo se realiza en los lugares donde ocurren los acontecimientos. Observación en el laboratorio se realiza en condiciones controladas. Observación estructurada es en la que el investigador se apoya en los elementos técnicos como pueden ser instrumentos de registro, y observación no estructurada se realiza de manera espontánea sin la ayuda de elementos técnicos. Esto me hace acordar que yo trabajé prácticamente todo, o sea, la carga más importante de del trabajo de investigación que hice, uno de los que hice, es la observación, donde estuve como observador participante, también no participante, donde intervine en situaciones creando determinadas eh, acciones como para observar esas reacciones que tenía tanto el guardavidas como el bañista. Observación natural, me ponía lejos de la situación y veía el entorno que se producía. En el campo generalmente hay que trabajar en el campo, en los lugares donde ocurren los acontecimientos. Y en el laboratorio, bueno, decir, lo que se realizaba en situación controlada era la situación donde yo me iba y entrecruzaba los datos del trabajo de campo en la computadora para poder resolver e interpretar con distintos programas de planilla de cálculo y demás, donde iba surgiendo y se iba formando esto. Es la observación no estructurada, es de una manera espontánea también, pero no es tan exquisita como las demás. Bueno, es importante que la observación que se realice sea lo más objetiva posible, aunque siempre tiene algo personal. Lo más importante es estar afuera, no meternos como para decir, provocamos que esto no suceda o sí suceda, porque tenemos algo personal nosotros. Tenemos que dejar que esto, podemos intervenir, pero no estar encima de la situación. Sea cual sea el campo de investigación, se recomienda registrarlo, observarlo de manera sistemática para asegurar la seriedad y la fidelidad de la investigación. La observación de sitio permitirá al investigador sensibilizarse con el entorno que lo afecta. El investigador toma notas, poniendo especial cuidado en identificar factores como la accesibilidad, el impacto en la llegada, el carácter del destino, los sentimientos y sensaciones de los destinos, las experiencias, servicios y productos o actividades diferenciadoras, la hospitalidad anfitriona, programas estatales o municipales implementados
infraestructura de apoyo o potencial de inversión en el sitio. Bueno, todo esto es algo que genera el estudio del caso para ver dónde no estoy parado con respecto a lo que quiero estudiar. Bueno, para hacer un corte de lo que estamos trabajando, la parte de información escrita, vamos a ver otro de los trabajos de investigación que realicé, que es la señalética por banderas, donde eh, la gente que iba a la playa, veía la bandera, decía, uy, está mar dudoso, entonces se quedaba con la incógnita de decir qué es dudoso. ¿eh? Entonces implementé una definición de la situación de la bandera, pero tenía que buscar un parámetro para poder hacerlo. Y ese parámetro fue la situación de la zona de baño. ¿Sí? Si hay situaciones con zonas de baños alteradas o no alteradas, una situación que se puede interpretar fácilmente es si hay distintos tipos de señalética, por ejemplo, si hay problemas con la llegada de medusas, de aguavivas a las playas, con la bandera sanitaria, o si hay una tormenta, la tormenta eléctrica, la bandera de tormenta eléctrica, o las banderas que tienen la primera letra del color, la roja, la R, la amarilla, la A y la verde, la B corta. Y lo puse así para hacerles ver una forma en que la gente no me interpreta por disfunción visual, confusión de colores o acromacia o demás. A veces no, y eso lo saqué de un guardavidas que no confundía los colores y no podía también realizar eso y se lo daba a un compañero, che, poné la bandera y no sabía. Entonces, para que no se confundiera ni él ni la gente que tiene esa dificultad, opté por cambiar el formato, por ejemplo, de la triangular celeste, la puse en forma rectangular para que no se confunda justamente con la de prohibición de baño, que es la totalmente roja, y un triángulo interior-exterior para la de mar peligroso y una particionada en medio para la forma dudosa. Bueno, todo esto también hice la comparación entre la codificación internacional, que son las que piden las leyes, sin tener en cuenta nuestra codificación territorial, por más que se haya transmitido durante generación en generación a través de la tradición. Bueno, y hice las equivalencias y todo eso es lo que se transmite en el nexo que después vamos a ver la cartelería que conformé al efecto. Seguimos hablando de observación. Está la observación experimental, que implica la elaboración previa de hipótesis que se expresan en un enunciado afirmativo, que se refrendará o se contrariará en función de los resultados. Durante el experimento, el investigador controla una o varias variables para observar, analizar y evaluar los efectos, cambios y comportamientos para llegar a una conclusión. El investigador registra, observando en cada etapa del experimento, de manera que pueda comparar los resultados obtenidos y sacar las conclusiones. Y la información incógnita, perdón, la observación incógnita, son acciones registradas por una persona que se presenta y se comporta como una cualquiera sin dar oportunidad a los actores de evaluar a cambiar su proceder al saberse observado, y lo que hoy habíamos comentado también. Tanto la información práctica como funcional son recabadas a partir de fichas técnicas que se comparan para conocer los servicios y
Investigación documental o bibliográfica. Muchos la conocen como ratón de biblioteca. Bueno, la investigación documental o bibliográfica es una técnica cualitativa a través de la cual se explora lo que se ha escrito antes acerca de un determinado tema. Tienen varias ventajas, entre las que están ahorramos tiempo, esfuerzo, nos permite sustentar un trabajo de forma teórica y ayudarnos a conocer lo que investigaron o interpretaron otras personas para confirmar o refutar las conclusiones. Yo hice también investigación documental en los libros del Servicio de Geografía Naval. Inclusive me fui a la prefectura, estuve haciendo entrevistas con prefectos, pero eso es otro tema, pero donde obtuve a través de esa investigación conclusiones que quizás no fueran lo fuerte de la investigación, pero ayudaron al trabajo. La investigación documental puede ser tan superficial, lo que le decía yo, o profunda como se decida. Lo más importante es asegurar que lo que leemos tenga un buen sustento para no repetir asuntos que no están respaldados y mucho menos basar nuestras decisiones en ellos. Hay diferentes formas para clasificar la información, en función de la producción o interpretación, dependiendo de la originalidad y de la proximidad del origen de la fuente. Las fuentes pueden ser primarias, son registros directos de investigaciones directas en el campo laboratorio, descubrimientos o pensamientos originales no interpretados por otros autores. O sea, nosotros mismos somos los que interpretamos. Y secundarias son las que contienen información procesada o interpretada por autores distintos a la fuente primaria de investigación o el investigador directo. Son otros, digamos. ¿Cómo se elige la información documental para una investigación? La mayoría de las investigaciones documentales utilizan diferentes fuentes para elegir la información, por su relevancia en ayudar a dar respuesta a los alcances de esta investigación. Los criterios de acopio y selección de la información disponible, toda cifra o hecho que se presente en una investigación ha de ser cuidadosamente analizado de acuerdo a dos criterios básicos. Pertinencia, seleccionar e interpretar qué quiere decir la información y lo que no dice también, y confiabilidad, que cumpla con las convenciones metodológicas internacionales para la medición e identificación de las características y tendencias, aunque creo que con la fundamentación irrefutable alcanza. Sistematizar es un proceso de clasificar, ordenar, catalogar la información y ponerlos en un sistema que facilite su disponibilidad y análisis, sobre todo para otras personas, otros investigadores. Una vez que tenemos claro el objetivo y el tema de la investigación, podemos realizar un análisis primario para seleccionar las fuentes existentes, diseñar fichas bibliográficas que contengan el nombre del autor, el título del libro o artículo, la editorial o la fuente donde se obtuvo la información, fecha, lugar y en su caso una breve descripción que permita identificar asuntos que atañen a la investigación. Nos ayudará a analizar y ordenar esta información. Posteriormente se seleccionan los documentos en los que valdrá la pena profundizar y que pueden utilizarse para sustentar los trabajos. Las referencias bibliográficas incluyen elementos que sirven para identificar un documento que utilizamos en una investigación, lo que habíamos hablado anteriormente. Idealmente, al final del trabajo, las citas se ordenan alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas que incluyan información sobre el autor o los autores, el año de publicación, el título de la obra, la editorial o institución que la publica. Documentos impresos, autor, apellido, iniciales de los nombres, año de publicación, entre paréntesis, título del trabajo, el subtítulo si es que hay, separado por 2 puntos, en negritas, itálicas,
edición a partir de la segunda edición. Estos son todo lo que estamos escribiendo acá o al lado son este, condiciones que se ponen de forma reglamentaria con respecto a esa documentación. Las publicaciones periódicas en un autor, apellido, iniciales, nombre, fecha, publicación, título, artículo, volumen, ustedes ya lo podrán ir apreciando, todo lo que, para no repetir lo mismo que pongo, que se pone el artículo, y los documentos electrónicos, autor, apellido, iniciales, nombre, fecha de la publicación, título del documento, fecha de consulta de la URL. Entonces acá tengo un logotipo de todo lo que se pone como referencia en la bibliografía. Yo tengo bibliografía, ustedes pueden acceder a ella de forma gratuita a través de mi sitio web publicado abierto para todos. Bueno, para hacer otro corte en todo lo que venimos hablando, hablemos de otro trabajo de investigación realizado, que es el cinturón de bioseguridad. Este cinturón de bioseguridad se me ocurre a través del lamentable suceso de lo que pasó con Guillermo Volpe. Guillermo Volpe en el año 78, yo era guardavidas, no en el mismo lugar, él tuvo el acontecimiento en Playa Grande, yo estaba en la Popular, en la Popular del centro, del Bristol, y resulta que en un accidente en un rescate, entró una, dos veces, tres veces y tuvo quizás, algunos dicen un paro cardíaco, otros, para mí tuvo una lipotimia, quizás estaba cansado, entonces, pero el problema es que desaparece de las aguas, lo que comúnmente nosotros decimos se fondeó, se fue para abajo, nadie lo vio, ni siquiera sus propios compañeros que venían remolcando con la víctima. Eh, esto, por esto se me ocurrió hacer un cinturón de bioseguridad, donde el guardavidas porta el salvavidas en ese cinturón, no lo lleva a banda es complicado porque también produce acciones quizás de un retroceso en caso de que sea tirado con el cabo de la costa, que puede inclusive hacer una cincha de ahorque. En cambio, con este cinturón tiene la posibilidad de tener eh, la factibilidad de ser liberado con un simple toque en el mismo cinturón. Es portador también de elementos de bioseguridad como guantes de látex, mascarillas, protectores oculares y tiene la posibilidad de graduar la extensión no solamente para la cintura, sino en el recorrido del salvavidas para que no toque en el trayecto con el batido de piernas. Cuando llega el guardavidas a la víctima, está unido a la víctima con el guardavidas, o sea que en caso de que llegue otro guardavidas con su cinturón de bioseguridad, se engancha también a ese salvavidas y con ello todos están unidos. En caso de que un guardavidas resulte que se provoque esta situación como la del ocurrió a Guillermo, pierde el conocimiento, si se fondea, por lo menos va a estar sujeto al salvavidas y vamos a poder recobrarlo a través del cinto de vida, que le digo, la linga de vida, que viene unido también al cinturón de seguridad, que es la que da en su extremo la posibilidad de engancharse a través de un mosquetón en el mismo salvavidas. Bueno, esto era para poder cortar un poco con todo lo que estamos hablando. Entrevistas. La entrevista
es una de las herramientas más antiguas utilizada para obtener datos en los estudios cualitativos relacionados con las percepciones de las personas. Significa obtener datos a partir de una conversación más o menos estructuradas. Actualmente el entrevistador y el entrevistado no necesitan estar cara a cara, como en otros tiempos, pues la tecnología hace posible que el entrevistador pueda estar atrás de una notebook, una PC, o incluso que utilice unos cuestionarios diseñados en línea, que varios programas gratuitos lo tienen, eh, y no requiere la presencia. Y el programa se sistematiza automáticamente y la información se le entrega los resultados, inclusive se los entrega con estadística. Sin embargo, la técnica de entrevista cara a cara aún se utiliza para algunas investigaciones, principalmente cuando se busca entrevistar a las personas en un espacio determinado o cuando se espera conocer reacciones gestuales o corporales para conocer mejor los significados de sus reacciones y profundizar en su respuesta. Las técnicas de entrevista tienen variantes, por ejemplo, entrevistas cerradas y estructuradas, entrevistas semiestructuradas, entrevistas libres o no estructuradas, narrativa y visualización. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y una encuesta? Bueno, algunas veces se confunden entrevista con encuesta. La encuesta se realiza a través de entrevistas, es decir, a través de conversaciones con un informante, pero en este caso el informante forma parte de una muestra estadística y se lleva a través de un cuestionario cerrado, estricto y tiene un proceso estandarizado en su aplicación. Si clasificamos las entrevistas, podemos decir que son presenciales y se refieren a que se realizan en un mismo espacio físico, entrevistado y entrevistador, audiovisuales en tiempo real, cuando permite la transmisión de audio-video en tiempo real, como varias plataformas, ejemplo, Zoom, hay otras plataformas como Meet, bueno, varias. Con la ventaja de que es fácil grabarlas para consultarlas posteriormente. Y esto lo hace en forma simultánea y posteriormente se pueden inclusive colgar de internet para que puedan ser vistas por otras personas. Entrevistas por voz. Las entrevistas son telefónicas, el entrevistador y el entrevistado tienen únicamente contacto de voz y suelen ser más ágiles que las presenciales. Entrevistas por escrito, correo electrónico, como de diferentes redes sociales permiten solicitar un llenado del cuestionario, que como ya habíamos hablado, que lleva la voz del investigador a un mayor número de personas con menores. Grupos de enfoque. Los grupos de enfoque nos permiten profundizar en la comprensión de los participantes, sus necesidades, sus deseos, sus gustos en relación con el proyecto y el entorno. Consiste en abrir un espacio de opinión sobre temas determinados, donde los informantes se expresen individualmente y generen una voz colectiva, o sea, una opinión entre todos, en la que se identifiquen consensos y disensos sobre el tema que se está exponiendo, que se está estudiando. Implica reunir a un grupo de personas que inciden en el desarrollo del proceso, estratégicamente seleccionadas para que den sus opiniones en el curso de discusiones abiertas y espontáneas, aplicando un enfoque no directivo. Los grupos de enfoque son particularmente útiles cuando deseamos obtener narraciones y comparaciones, opiniones, experiencias, creencias, percepciones. También cuando queremos analizar las reacciones de un grupo en sus propias palabras para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una organización, un proyecto
o un servicio, producto. Bueno, yo no he realizado grupos de enfoque, pero he participado de los mismos, y he tenido la suerte de poder ver cómo es. Pero es interesante poder realizarlo con gente que esté elaborando, por ejemplo, un grupo de guardavidas de distintas playas, o, inclusive de distinta experiencia, nos podrían dar un enfoque eh, muy particular. Bueno, nos ayudan a apoyar o profundizar sobre los resultados y asociar asuntos específicos de un tema. Generalmente los grupos de enfoque se conforman por personas de diferentes perfiles, puntos de vista, entre 10 y 20 personas que se sientan alrededor de una mesa y son conducidas por un moderador. Yo diría que unas 10 personas estaría bien, ya 20 tendría que ser un moderador muy ágil para sobrellevar esa mesa. Bueno, los 4 factores para conducir y sacar provecho de un grupo de enfoque son contar con una persona adecuada que modere, tener que aplicar una buena guía de tópicos, generar un ambiente de confianza y contar con un buen mecanismo de transcripción y análisis. O sea, hay que grabar las discusiones que se provocan, que se producen en ese grupo de enfoque. Eh, bueno, estudio de caso. Los estudios de caso se llevan a cabo a partir de una persona, una organización, una localidad, una comunidad específica para buscar una representación profunda y exacta de un tipo de individuo estudiado para lograr una comprensión detallada en lo que se identifica cómo funcionan diversos factores en lo particular y cómo influyen en el sistema en su conjunto. Esta técnica ha sido utilizada por la psicología para casos complejos y requieren tratamiento especial. Actualmente se utiliza cada vez más en el ámbito de los negocios, la sociología, para identificar factores comunes de comportamiento, éxito o fracaso. El éxito de un estudio de caso aumenta cuando planificamos su elaboración y establecemos objetivos concretos en diferentes niveles programáticos. El primer paso es establecer un objetivo superior que responda a la pregunta: ¿para qué quiero estudiar un caso? Saber que lo hacemos desde el punto de partida y de llegada de la respuesta a esta pregunta derivará del protocolo de investigación, que ayude a determinar dónde y cómo encontramos información para conocer la historia, las implicaciones, los procesos, las causas, los efectos, las fórmulas de gestión, de diseño o de desarrollo que generan ciertos resultados. Para realizar un estudio de caso, pueden utilizarse una o varias técnicas de investigación. La reflexión sistemática y ordenada para generar, redactar, editar de un análisis de casos permitirá tomar mejores decisiones durante un proceso y realizar un análisis comparativo. El análisis comparativo se basa en el estudio de las semejanzas o diferencias entre los distintos casos. Esto estaría suponiendo que, por ejemplo, se estudiara, para estudiar un caso particular, hay distintos lugares. Por ejemplo, cuando yo trabajé en la investigación mía, conocía un poco todo porque como fui coordinador del operativo, sabía cómo trabajaban en cada una de las playas, pero como investigador me tuve que imbuir un poco más, entonces tuve que relacionar lo que es las playas del sur, las playas del norte, las playas del centro, las playas, y estudiar, eh, hacer una reflexión para poder empezar a redactar el análisis que después me traería los resultados que obtuve. ¿Cómo diseñar una investigación? Bueno, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente como estudio del caso,
Podemos decir que es la reflexión sistemática, ordenada para generar, redactar y editar un análisis que permita tomar las mejores decisiones durante el proceso de investigación. Utiliza las siguientes preguntas u otras que consideres clave para planear tu ruta de investigación y redacción de un caso de estudio. Estamos hablando de lo que es el objetivo de la investigación, el planteamiento del caso, la recopilación de información, el análisis, la síntesis, la redacción, la revisión de estilo y, como último, la publicación del mismo. El objetivo entonces de la investigación. El primer paso para realizar el estudio del caso es establecer un objetivo superior que responda a la pregunta ¿para qué quiero el conocimiento que voy a obtener? Saber para qué lo hacemos es el punto de partida y de llegada. La respuesta a esta pregunta derivará el protocolo de investigación que nos ayuda a determinar dónde o cómo encontramos información para conocer la historia, las implicaciones, los procesos, las causas y efectos, las fórmulas de gestión, de diseño o de desarrollo que generan los resultados. Para seleccionar los casos, decide qué tipo de análisis vas a realizar. Análisis descriptivo responde a la pregunta ¿qué pasó? Análisis exploratorio identifica patrones y relaciones. Análisis de diagnóstico responde a la pregunta ¿por qué pasó? Análisis predictivo responde a la pregunta ¿qué puede pasar? Y análisis prescriptivo responde a la pregunta ¿qué acciones se pueden tomar para mejorar? Ayuda eso a la gestión. Bueno, para hacer un corte, otra vez un corte para salir un poco de la parte de carga intelectual, otro de los trabajos que me tomé fue diseñar dos libritos, no los libritos serán 30, 40 páginas, no son chiquitos, de fácil lectura, pero lo más importante es que son libros de acceso público y gratuito. Ustedes, lógicamente, no me pude tomar el atrevimiento de poder em, llevarlos al libro de forma editar el libro, porque eran costosos. Pero me pareció una idea saludable dejar abierto para que cada uno pueda inclusive poder, como han hecho algunos, poder bajarlo, poder imprimirlo y tenerlo para poder tomar conocimiento de lo que es mi pensamiento con respecto a lo que es la tarea de guardavidas y lo que es la prevención en las playas. Selección del caso o los casos para el estudio. Utiliza las siguientes preguntas para seleccionar el caso. Puedes encontrar varios casos para seleccionar posteriormente los que más te ayuden a obtener el conocimiento. Esos son los que debes tomar. ¿Qué casos pueden ayudarme a saber lo que deseo? Ejemplo, los rescates acuáticos, por ejemplo. ¿Qué quiero conocer sobre los casos de acuerdo a mi objetivo? Ejemplo, los rescates, la hora, el día, el lugar, la situación atmosférica, bariológica, etc. ¿Qué tipo de información necesito? Ayuda a elaborar las herramientas. ¿Qué herramientas? Muy bien, todo lo que hemos hablado anteriormente y de dónde obtener los resultados, por ejemplo, las planillas de cálculo, las planillas de informe de cruzamiento de datos y de registros en el lugar de campo, los datos del Servicio de Hidrografía Naval, del Servicio Meteorológico Nacional.
Entonces, eso se vuelca en planillas, el informe meteorológico, informe hidrometeorológico y otros que ustedes podrán procesar en su caso de estudio. Recopilación de la información. Investiga y genera un plan para recopilar la información. Te puede servir saber qué voy a buscar en la información que recabe, dónde y cómo puedo encontrar o producir la información, en cuánto tiempo voy a conseguirla, cómo voy a procesar la información, quién va a recopilar en caso de que seamos un equipo. Desgraciadamente es muy difícil formar un equipo de investigación cuando somos muy pocos las personas que investigamos. Inclusive yo conozco en el país, aparte de mi persona, otro investigador, pero justamente es más del área biológica, no tanto del área social como lo soy yo. Bueno, pasamos a análisis crítico. Un análisis crítico es un examen detallado sobre el tema que ayuda a comprender mejor la investigación. ¿Cuáles son los principales asuntos que se muestran en el caso o los casos que estoy analizando? ¿Cuáles son los criterios de validez que sustentan los hallazgos? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que muestran los hallazgos? ¿Quién va a analizar qué y cómo vamos a comunicarnos y concluir sobre lo relevante del caso en caso de ser un equipo? Síntesis. Una síntesis es un resumen que integra un inicio, una argumentación y una conclusión o cierre en el que se presentan los asuntos más relevantes sobre un tema. ¿Qué información es relevante para sustentar lo que descubrí? ¿Qué información es más general y cuál es más particular? ¿Cómo puedo ordenar la información para hacerla más concisa y comprensible? ¿Quién va a sintetizar cada apartado en caso de ser un equipo? Y para hacer otro corte, vamos a ver que la tecnología nos ha ayudado mucho. Desde, desde mi época de coordinación en la cual yo trabajaba con equipos de comunicación, inclusive con teléfonos alámbricos, que no eran inalámbricos ni nada, para poder conmutar todo en una central de comunicaciones. Ha pasado mucho, la tecnología ha avanzado, han salido los teléfonos celulares que nos ayudan muchísimo con respecto a lo que son las comunicaciones y la velocidad que se necesita para llegar lo antes posible a una víctima. Pero también esta tecnología nos ayuda a generar lo que habíamos hablado anteriormente, encuestas, y lo que habíamos hablado con respecto a la realización, cuando se realiza el horario de los rescates, que si esa información es procesada a través de los distintos medios de comunicación que tienen los guardavidas, rápidamente podemos tener el resultado y a fin del día poder comparar estas situaciones llegando a un lugar donde se centralicen las informaciones. Pero también me ha servido en la gestión. En la gestión, por ejemplo, está la manito, tienen la información que puede llegar a tener una persona o inclusive el guardavidas, en qué probabilidades de accidentes hay en ese día, en qué horario puede llegar a producirse los mismos, cuál es el horario de menor implicancia en lo que son las corrientes de arrastre en las zonas alteradas, y les podré llegar la información de las definiciones de la señalética si no las tienen a mano. Por eso la tecnología nos ha dado un salto importantísimo y si se sabe utilizar, bienvenido sea.
La redacción. A partir de la síntesis del caso, puedes completar una vez redactando un informe con quiénes leerán el informe, qué quiero comunicarles, cómo voy a lograr que el contenido que presente sea comprensible para mis lectores, qué tipo de exposición es ideal para el tema y el lector al que va dirigido, en cuánto tiempo voy a redactar los contenidos. Revisión de estilo. Después de escribir el texto, por breve que sea, hay que revisarlo, volver a revisar, recontra revisarlo, diría yo. ¿Quién va a revisar el documento final cuando se termine? ¿Cómo se va a retroalimentar el autor o los autores? ¿Quién tomará la decisión final? ¿En cuánto tiempo vamos a revisar el documento? Publicación. Publica las investigaciones que realices para ayudar a otras personas a conocer mejores prácticas. Y siendo que el resultado de una investigación genera conocimiento, este perdurará en el tiempo hasta que sea desplazado por otro mejor. Nosotros podemos estar muy seguros de lo que hicimos, pero por ahí viene otro investigador que utiliza inclusive tu trabajo de investigación y lo mejora. ¿Para bien de quién? Para bien de la cultura, para bien de la educación, para mejorar todo el estilo de vida. La pregunta es, ¿el Estado está presente? Si pensamos que el Estado somos todos, sí estamos presentes. Hay muchos investigadores en todos los lugares de las distintas áreas que puedan presentarse para el estudio. Es el interés y el capital que consiste el conocimiento es muy importante. Muchos piensan el dinero, el placer, pero en realidad el placer y el capital que da el descubrir algo es importantísimo. El Estado está presente. Vamos a ver esta figurita. Muchos aclaman, muchas personas dicen, bien, se votó y se ganó, entran concejales, entran eh, del Poder Legislativo, inclusive se vota a los dirigentes de distintas instituciones. Pero muchas veces no se ve que hay clientelismo político. Tomá, firmame esto, yo te firmo el otro. ¿eh? Tomalo vos, dámelo a mí. Y con los muchachos que nos votamos nos vamos a divertir. ¿eh? Esto es una realidad que lamentablemente a mí me ha tocado. Y lamentablemente me dio por baja un gran trabajo de investigación en lo que se refiere a la parte de instalarlo en el campo del guardavidas. Pero bueno, siempre tengo la esperanza de que se pueda seguir haciendo. Tal es así que a estas personas no les interesa absolutamente nada de lo que puede llegar a pasar realmente, de que si se ahoga o no se ahoga la gente. Para ellos lo mismo, lo importante es sustentar sus cargos y llenarse los bolsillos de dinero cuando el dinero es importante, pero no al punto de vista del capital humano. Por eso nos agarramos la cabeza cuando leemos corrupción, el poder que está presente en la inmoralidad y el clientelismo que se puede producir en los distintos ámbitos del Estado, ya sean los gobiernos, las dirigencias y demás instituciones que no trabajan
en lo que es la honradez, la simplicidad para la comunidad, sino trabajan para ellos mismos y no para el prójimo. Bueno, ¿cuál es el mayor problema de la prevención? Y lo recibimos en esta sola placa. El poco valor que se le da a la vida en Sudamérica, en comparación con otros países. Y si esto cambiara, las compañías de seguros se desvivirían en invertir en seguridad. Y la respuesta es a la pregunta, ¿por qué se prefiere pagar una indemnización a invertir en seguridad? Y la respuesta es más lucrativo pagar indemnizaciones que invertir en seguridad. Es una respuesta redonda. Si tomamos en comparación, en Europa la justicia es rápida y las indemnizaciones son onerosas. En Estados Unidos también la justicia es rápida e indemnizaciones onerosas. En cambio, en Sudamérica la justicia es lenta y las indemnizaciones paupérrimas. Bueno, para muestra de lo que hablamos anteriormente, vamos a hacer una comparación entre un accidente ocurrido en España, donde la persona lamentablemente se ahogó en una piscina, y otra en un accidente de tránsito que es prácticamente es muy parecido a una persona que pierde la vida en el mar, en una piscina, etc. Acá dice que en Murcia a los deudos se le pagarán 120.000 euros, pero lo presidirán el padre y el hermano de un chico de 15 años que falleció en la piscina. La justicia tardó 3 años, entre el 2008 y el 2011. En cambio, en la Argentina, 25 años, sale, mi viejo murió en un accidente de tránsito el año 1997. Y sí, hoy salió la sentencia, que fue en 2022, para que les paguen 1.151.000 pesos en total. Seguramente ustedes podrán encontrar situaciones muy similares, en el cual yo, por ejemplo, soy testigo de un accidente acuático en el 2008, 2008, y aún 2023 no ha habido ninguna sentencia de parte de la justicia. Bueno, como esto es una filmación, voy a dejar abiertas las preguntas para que quiera comunicarse por el correo electrónico o por el WhatsApp que figura en esta placa. Bueno, les agradezco mucho la atención dispensada y será hasta pronto con colegas, compañeros y todos aquellos que aman esta profesión de salvar vidas.